Muy buenos días para todos, bienvenidos tanto a los que están presentes con nosotros acá en el templo, que dejaron la comodidad de su hogar para venir a congregarse, a adorar al Señor y por lo menos dentro de lo que cabe con el distanciamiento social, poder adorar al lado de nuestros hermanos. También un saludo a los que están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos, antes de abrir la palabra de Dios para ver el mensaje de esta mañana, a inclinar nuestras cabezas y pedir la dirección de Dios orando. Padre que estás en el cielo, al abrir tu palabra lo hacemos con la seguridad de que tú tienes un mensaje para nosotros. Ilumina nuestras mentes y permite que podamos comprender lo que tú tienes para decirnos en esta oportunidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Abraham tiene que ser una de las más famosas de toda la Biblia. Y yo quisiera en esta oportunidad que veamos la historia de Abraham desde una perspectiva un poquito distinta. De hecho, he titulado al tema de esta mañana, Contentos con Ismael. En el libro de Génesis, capítulo 17, Dios se comunicó con Abraham. Y le dice Dios a Abraham, dijo también Dios a Abraham, Génesis 17, del 15 al 17, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo, y Sara ya de 90 habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Para entender por qué para Abraham fue tan difícil comprender esta promesa, tenemos que ver el trayecto que Abraham había recorrido hasta aquí. Abraham había salido de Ur de los Caldeos. Dios le había hecho una promesa y después de 24 años de espera, por fin Abraham tenía un hijo. Abraham estaba tan contento con su hijo que dijo, Dios me ha escuchado. Y por eso le puso por nombre a su hijo Ismael, que significa Dios oye, Dios escucha. Así que después de un largo trayecto, de haber caminado con el Señor 25 años casi, Abraham y Sara estaban contentos con Ismael. Estaban tan contentos con Ismael que cuando Dios le prometió un hijo a través de Sara, Abraham no lo pudo creer. Y repito, tenemos que ver un poquito cómo fue la historia de Abraham. Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dio la promesa. Un versículo que muchos han escuchado y seguro más de uno se lo sabe de memoria. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ese momento Abraham recibió la primera gran actualización que Dios tenía para él. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa porque yo te voy a convertir en una gran nación. Ahora bien, cuando Dios llamó a Abraham y le prometió, tú serás una gran nación, Abraham sabía algo. Sara, su esposa, sabía algo. Y tú y yo sabemos algo. ¿Qué es lo que todos sabemos? Sara, dice Génesis capítulo 11, versículo 28, Sara no podía tener hijos. Mucho antes de mostrarme la Biblia el llamamiento de Abraham, ya la Biblia me había dicho que Sara, la esposa de Abraham, completamente estéril.
no podía tener hijos. Así que es muy interesante que nosotros entendamos esto. Dios le dio a Abraham una actualización. Tú vas a ser una gran nación. La pregunta del millón es esta: ¿cómo Abraham se iba a convertir en una gran nación? Más importante todavía, ¿cómo Abraham creyó que él se iba a convertir en una gran nación? Génesis 12, los versículos 4 y 5, justo después de la promesa, nos dan una pequeña idea de cómo Abraham concibió que la promesa se iba a cumplir. Dice Génesis 12, 4 y 5 que Abraham salió de su casa y se llevó consigo, y la Biblia menciona por nombre dos personas. Se llevó a Sarai, que era su esposa, ¿y a quién más se llevó? Si usted recuerda en la Biblia, a Lot, que era su sobrino. ¿No te parece extraño? ¿No te da curiosidad? A ver, la promesa comenzaba con una orden. ¿Cuál era la orden? Vete de tu tierra y de tu parentela. No es más que una palabra bonita para decir la casa de tu padre. Apártate de tu familia, vete de tu casa, deja atrás a tus familiares. Y Abraham, cuando se fue de su tierra y de su parentela, se llevó consigo a su esposa y a su sobrino. Yo no entiendo, porque si tu sobrino no es tu familiar, ¿quién lo es? Más curioso todavía cuando yo leo en Génesis 11 que el padre de Lot había muerto. ¿No te da curiosidad que Abraham, el hombre que no tiene hijos, se lleva a Lot, que no tiene padre? ¿Será que tal vez Abraham vio en Lot el cumplimiento de la promesa? A veces el problema que nosotros tenemos con la historia de Abraham y de toda la Biblia es que, número uno, leemos la Biblia con nuestros lentes del año 2021 y yo juzgo lo que pasa en la Biblia conforme a lo que yo veo en la sociedad. Número dos, es que ya conocemos el final de la historia. Ya sabemos cómo termina la historia y eso hace que perdamos de vista algunos detallitos. En el tiempo de la Biblia existía todavía, ya entonces existía el fenómeno de la adopción. Así que es muy posible que Abraham dijo: Dios me va a convertir en una gran nación, yo no tengo hijos, mi esposa no puede tener hijos. ¿Cuál es la solución? Me llevo a mi sobrino y él será mi hijo adoptivo. ¿Cómo le fue a Abraham con esa decisión? El capítulo 13 dice que Lot y Abraham tienen que separarse porque no hay espacio para ambos. Entonces, en Génesis capítulo 15, Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice: Abraham, ¿tú te acuerdas de la promesa que yo te hice? Tú serás una gran nación. Entonces Abraham le reclama a Dios: tú no me has dado prole y mi heredero, dice Génesis capítulo 15, va a ser un esclavo nacido en mi casa. Se llamaba Eliezer el Damaseno. Y entonces aquí en Génesis 15 Dios le da a Abraham la segunda gran actualización. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 4: no te heredará no será Eliezer tu siervo, sino que será un hijo tuyo el que te herede. Aquí Abraham escucha por primera vez en su vida que él va a tener un hijo. Originalmente Dios le dijo: vas a ser una gran nación. Abraham entendió que podía lograrlo por un hijo adoptivo, Lot. Cuando Lot se le va de la casa, bueno, pues no hay problema, mi heredero va a ser mi mayordomo, Eliezer. Dios le dice: no, tú vas a tener un hijo, va a ser tu hijo, tuyo, de tus entrañas. No te va a heredar un extraño, va a ser alguien de tu propia carne. ¿Cómo? Hasta ahora sabemos que Dios va a convertir a Abraham en una gran nación y que Abraham va a tener un hijo. ¿Cómo Abraham va a tener un hijo si Sara es estéril y Dios no ha dicho nada acerca de Sara? Y yo sé que por ahí en YouTube alguien estará meneando la cabeza: Jorge Luis, ¿tú estás equivocado? No. Leí varias veces los capítulos 12, 13, 14, 15.
Hasta este momento, Dios en ninguna oportunidad, en ningún pasaje de la Biblia, ha dicho absolutamente nada acerca de Sara. Así que, ¿cómo Abraham va a tener un hijo si Sara no puede tener hijos? No les voy a hacer la historia muy larga, pero en el año 1925, bueno, empezó a finales del siglo XIX, pero el descubrimiento grande fue por ahí, por el año 1930. Se encontró una ciudad llamada Nusi, cerca del río Tigris, cerca de Mesopotamia. Y ahí se encontraron documentos del año 2000 antes de Cristo, la misma época aproximadamente en la que vivió Abraham. Y estos textos, se le llaman así, usted los puede buscar en internet, los textos de Nusi, nos cuentan cómo vivía la gente de aquel entonces. Eran las transacciones normales de una familia que quedaron allí registradas. Dentro de estos textos hay un contrato matrimonial donde la mujer, como parte de sus votos matrimoniales, dice: yo me comprometo a darle herederos a fulano de tal. Y entonces dice ella: y si yo no puedo, entonces yo voy a buscar quien lo haga por mí. Y yo sé, ay, Jorge Luis, qué machista sonó eso. Bueno, probablemente a Abraham le sonaría muy extraño hoy en día que la gente trabaje de 8 a 4. Era otra cultura, nada que ver con hoy en día. De hecho, Dios más adelante da algunas leyes que dicen, no, ustedes no tienen que comportarse de esa manera. Pero así vivía la gente en el tiempo de Abraham. Así que cuando Abraham escucha que el hijo va a ser suyo, Génesis 16, entonces Sara le dice: bueno, aquí está mi esclava Agar, y el resto es historia. Dice la Biblia que Sara le dijo a Abraham: te ruego que te llegues a mi sierva Agar, y quizás yo tendré hijos de ella. Legalmente hablando, el hijo de una esclava era el hijo de la señora, si la señora no podía tener hijos. Y entonces leemos en Génesis capítulo 16, versículo 15: Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y Abraham le puso por nombre Ismael. Y ahora sí, este es el hijo de la promesa. Porque ¿qué dijo Dios? Tú vas a ser una gran nación. ¿Y cómo? Vas a tener un hijo. ¿Era Ismael hijo de Abraham, sí o no? Listo. Gloria a Dios, porque nos ha guiado hasta este momento. Ya Abraham tiene un hijo. Abraham está feliz. Y pasan 13 años. 13 años. Y entonces llegamos al punto que vimos hace un momentito. Génesis capítulo 17. Dios vuelve y llama a Abraham. Y le dice: Abraham, ¿te acuerdas de la promesa? Tenemos que hablar acerca de la promesa. Yo voy a establecer mi pacto contigo. Y entonces dice Dios en Génesis 17: a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de multitudes. Reyes de pueblos nacerán de ella. Y Abraham se queda mirando al Señor y dice: ¿Sara? ¡Sara! No. Tú nunca me habías hablado de Sara. Tú nunca habías dicho nada acerca de Sara. Y en ese momento Abraham, dice la Biblia, se postra sobre su rostro. Abraham tenía casi 100 años. Es difícil postrarse con 100 años. Y se rió. Dijo: es increíble, esto es imposible. Y entonces vemos la famosísima frase: ojalá Ismael viva delante de tu presencia. En este momento Dios le da a Abraham la tercera gran actualización. Abraham, el hijo de la promesa, no solamente va a ser hijo tuyo, va a ser un hijo tuyo y de Sara. Y Abraham no lo puede creer. Dios nunca había dicho nada acerca de eso. ¿Cómo se le ocurre a Dios 25 años después decirle a Abraham que el hijo iba a ser de Sara, después que ya tengo a Ismael? Lo más curioso es que esto pasa en el capítulo 17. Mira lo que pasa en el capítulo 20, Génesis capítulo 20, versículos 1 y 2. Del lugar donde estaba, partió Abraham a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Allí
Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó por Sara y la tomó. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 17: el hijo de la promesa es un hijo tuyo y de Sara. ¿Y por qué ahora Abraham se está arriesgando a perder a la mujer de la promesa, la mujer de la cual debía venir el hijo prometido, cuando Dios ya le había dicho: es de ella? ¿Cómo es posible que Abraham anda? Y de hecho, si usted lee la Biblia, sabe que Abraham era reincidente. Dice Génesis capítulo 20 que cuando el rey Abimelech le reclama a Abraham, Abraham dice: esto es lo que hacemos en todas partes que vamos. Usted se imagina a la pobre Sara. Cada vez que trasladaban la tienda de un lugar a otro, decía Sara: ay, Dios mío, aquí vamos de nuevo. Y Abraham sabía que los reyes encontraban a Sara irresistible. Faraón en el capítulo 12 intentó también llevarse a Sara y tuvo Dios que intervenir. Y aquí pasa lo mismo. Dios tiene que intervenir y decirle a Abimelech: esa mujer es casada. Pero ¿por qué Abraham se arriesga a perder a su esposa, de la cual va a tener el hijo de la promesa? ¿Falta de fe? ¿O será que quizás Abraham prefiere a Ismael? Ojalá Ismael viva delante de ti. Dios tuvo que rescatar a Sara, literalmente tuvo que rescatar a Sara. Y entonces en el capítulo 21 de Génesis encontramos el final feliz de la historia. Dice Génesis capítulo 21: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. 25 años después, cuando ya Ismael tenía 13 años, nació Isaac, el hijo prometido. Y entonces Dios le enseña algo más a Abraham. Capítulo 22. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Después de cuáles cosas? Dice la Biblia: después de estas cosas Dios probó a Abraham. Bueno, después de confiar en Lot como su heredero, después de confiar en Eliezer como su heredero, después de confiar en Agar como su heredera, o el hijo que Agar le dio, Ismael, después de haber hecho pasar a su esposa como su hermana varias veces. Parece que Abraham tenía un récord no muy divertido, no muy bueno. Así que Dios decidió probar a Abraham, después de haberle enseñado paso a paso. Y al final de Génesis 22, versículo 12, el ángel le dice a Abraham: no le hagas daño al niño, porque ya yo sé que tú le temes a Dios. La historia de Abraham es tan maravillosa que hasta Dios termina aprendiendo algo. Abraham ha venido aprendiendo, y ahora en el capítulo 22, Dios le dice: ahora yo sé que tú le temes al Señor. Y entonces ahora sí, la historia llega a su final feliz. Ahora hagamos un pequeño viaje después de todo este recorrido que Abraham realizó. Y visitemos a Abraham. Nos vestimos con la ropa de la época y nos acercamos al campamento de Abraham. Según su costumbre, Abraham sale a recibirnos porque nos ve pasar por allí y nos ofrece comida. Un carnerito, leche, mantequilla. Le decimos que hay algunos veganos entre nosotros, que prepare lechuga también, por favor. Y nos sentamos a comer con Abraham. Y en ese momento uno de nosotros le pregunta a Abraham: Abraham, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de tu caminar con el Señor? Y Abraham dice: ¿por dónde comienzo? Tantas cosas Dios me ha enseñado. Número uno, yo aprendí que la persona que yo pensaba más insignificante, la persona que yo menos tenía en mente para el plan de Dios, resultó ser la persona más importante en el plan de Dios. Todo este tiempo yo pensaba que la promesa era de mí. Yo seré una gran nación. Yo voy a recibir la bendición de Dios. Y vaya sorpresa, 25 años después, Sara
es importante también para el plan de Dios. ¿No te parece que los cristianos también necesitamos aprender esto, al igual que Abraham? Muchas veces caminamos por la vida cristiana creyendo que yo soy el centro del plan de Dios. Y es cierto que Dios a todos nos ha dado promesas, pero hay un aspecto del plan de Dios que nos abarca a todos. Esa persona que está a tu lado, o esa persona que quizás tú tienes como la persona más insignificante en el plan de Dios, probablemente sea tan importante como lo eres tú para el plan de Dios. Luego dice Abraham, ¿sabes qué más yo aprendí de mi caminar con el Señor? Me di cuenta que Dios nunca te lo dice todo de una vez. Dios nunca lo dice todo de una vez. Y hay una frase muy peculiar dentro de la iglesia adventista basada en Proverbios 4:19. La senda de los justos es como la aurora que va de fulgor en fulgor hasta que es perfecta. Nosotros decimos, la verdad, solemos decir los adventistas, la verdad es progresiva. Eso lo aprendió Abraham hace 3,000 años. 3,000 no, 4,000 años. La verdad es progresiva. Dios me llamó, dice Abraham, y me dijo, yo te voy a hacer una gran nación. Pasaron 10 años y me dijo que yo iba a tener un hijo. Pasaron 10 años más y me dijo que el hijo iba a ser mío con Sara. Dios fue llevándome paso a paso por el camino que Él tenía trazado para mí. Y esta es una verdad muy, pero muy importante, porque a veces creemos que la carrera cristiana es una meta, cuando la realidad es que es un camino. Yo aprendí a amar al Señor, entregué mi vida al Señor y estoy feliz, pero Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarte. Dios siempre tiene algún conocimiento más, algo más para ti. Entonces dice Abraham, ¿sabes qué tercera lección yo aprendí? Yo aprendí que Dios tuvo que ser sumamente paciente conmigo. Pero también yo aprendí a ser paciente con el Señor. Yo me desesperé. Y tomé las cartas por mi mano. Yo tuve que aprender a ser paciente. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos que aprender, al igual que Abraham, a ser pacientes con el Señor? Y en cuarto lugar, te mira Abraham seriamente y te dice, ¿sabes qué? Yo aprendí que yo soy mucho mejor preservando que innovando. Cada vez que Dios me daba un poquito más de conocimiento, cada vez que Dios me daba un poquito más de luz, cada vez que Dios me ayudaba a dar un paso más, yo creía que ese paso que yo acababa de dar era el paso definitivo. Y como yo creía que era el paso definitivo, me aferraba a ese paso. Cuando yo pensaba que Lot era mi heredero, me aferré tanto a Lot que cuando los reyes se lo llevaron cautivo en Génesis capítulo 14, yo corrí a rescatarlo. Porque yo pensaba que ese era el cumplimiento de la promesa. Cuando yo pensaba que Ismael era mi heredero, me aferré tanto a Ismael que cuando Dios me dio la promesa de Isaac, yo le discutí al Señor. Le dije, ojalá Ismael viva en tu presencia. Yo me alegraba tanto con las bendiciones que Dios me daba que casi me pierdo otras bendiciones futuras. Abraham se aferró tanto a Ismael que casi se pierde a Isaac. Y sabes, como cristianos a veces nos pasa lo mismo que Abraham en el punto 4. A veces somos mejores preservando lo que tenemos que innovando. Cuando la historia de Abraham me enseña que la fe es un camino de constante crecimiento,
Yo no puedo quedarme estancado en una etapa de mi vida cristiana. Dios siempre tiene algo nuevo para darme, pero a veces yo me aferro tanto. Y a veces vivimos el cristianismo con una mentalidad de cuánto es lo mínimo que yo puedo hacer. Dios va avanzando, va caminando y yo voy aquí detrás arrastrando los pies. Y cada vez que doy un pequeño paso forzoso, miro la distancia que he recorrido y digo, bueno, con eso basta, eso es suficiente. ¡No! A veces creemos que ser cristiano significa ser guardián de lo que yo recibí. Y no nos damos cuenta que Dios tiene todo un camino por el cual llevarnos. A veces nos aferramos tanto a Ismael que casi nos perdemos a Isaac. En la ciudad de Londres, en el año 1897, se estrenó o se abrió la Tate Gallery. Es la galería de arte más antigua de la ciudad de Londres. Durante más de 100 años, los cuadros estuvieron expuestos en la Tate por orden temático. Todos los cuadros. La galería de arte más vieja de Londres, todos los cuadros por orden temático. En el año 2013, la dirección del museo decidió darle un reenfoque completo al museo y tomaron todos los cuadros que tenían 100 años colgados en la misma pared, en el mismo orden, y los cambiaron de lugar. A partir del 2013, el museo, la Galería de Arte Tate, ahora presenta sus obras de arte en orden cronológico y ya no temático. Así que cuando las personas entraban a la galería, personas que tenían años, décadas asistiendo a ese lugar, a contemplar los cuadros, llegaban y todo estaba diferente. Pero eran los mismos cuadros, solo que en un contexto diferente. Las mismas obras de arte bajo una nueva luz. Los críticos de arte, por supuesto, de inmediato estallaron en alabanzas. Sorprendente, magistral, majestuoso, inesperadamente hermoso, decían las críticas de arte. ¿Sabes qué? Yo creo que esto fue lo mismo que Dios hizo con Abraham, porque la promesa nunca cambió. Siempre fue la misma promesa, pero cada cierto tiempo Dios visitaba a Abraham y le decía, Abraham, ¿qué te parece si esta promesa, déjame ponértela aquí ahora, a ver cómo tú la ves desde este ángulo? Y Abraham, mira, yo no sabía esto. Y después de un cierto tiempo Dios volvía, Abraham, otra vez, la misma promesa, la quito de acá y la coloco acá. Abraham, ¿qué te parece ahora si miras la promesa desde este ángulo? La misma promesa. Nunca Dios cambió su promesa, solamente la reenfocó, la actualizó. Y ¿sabes qué? A veces yo creo que nosotros como cristianos, a veces necesitamos una actualización. Necesitamos reenfocar la misma promesa. La Biblia dice que Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero con cada cambio que da nuestro mundo, nuestra cultura, a veces yo necesito cambiar el ángulo para mantener el centro. Y a veces yo como adventista siento que necesito hacer como la galería de arte Tate y a veces cambiar un poquito el lugar donde yo coloco mis creencias para que el mundo, cuando vea lo que yo como cristiano creo, diga: magistral, sorprendente, inesperadamente hermoso el evangelio que tú crees. Probablemente, mis queridos, yo necesito tomar el cuadro de la creación y moverlo de la sala de discusión sobre los orígenes a la sala de responsabilidad social y gozo cristiano. Probablemente el sábado yo necesito moverlo de la sala de obligación legal a la sala de justicia y a la sala de celebración en comunidad.
Probablemente el cuadro de la segunda venida de Cristo, yo necesito moverlo de la sala de cálculos apocalípticos a la sala de esperanza y confianza. Las mismas promesas, el mismo evangelio. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Dios tiene grandes bendiciones. Como decía el himno que cantamos hace un momento y que vamos a volver a cantar, vamos al cielo. Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Dice la segunda estrofa, al gran capitán tenemos que seguirlo. No puedo quedarme de pie donde yo estoy. Tengo que seguirlo. Dios tiene una gran promesa para ti, así como la tuvo con Abraham. La pregunta que tengo para ti en esta tarde es: ¿estarás tú dispuesto a aceptar la promesa y a avanzar conforme Dios te indique? ¿O estaremos demasiado contentos con Ismael?